Muy buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia titulada La literatura como espejo de la historia, el caso de Atahualpa. Este evento es organizado por el Departamento de Lenguas del Mundo de Carson Newman University y el capítulo Gamma Chi de Sigma Delta Pi. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Bacasela, del doctor Bacasela, quien nos presentará su investigación y análisis sobre cómo la literatura refleja y documenta la historia, centrándose en el caso de Atahualpa. Permítanme presentarles brevemente a nuestro ponente. El doctor Carlos Bacasela es PhD en estudios filológicos por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. En Ecuador, en la Universidad Técnica Particular de Loja, obtuvo los títulos de Magíster en Literatura Infantil y Juvenil, Doctor en Lengua Española y Literatura y Diplomado en Pedagogías Innovadoras. Es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Estatal de Cuenca. Ha participado en varios eventos culturales dentro y fuera del Ecuador. Como docente universitario de la UTPL, donde labora actualmente, ha tenido varias asignaturas bajo su responsabilidad relacionadas con la lingüística, la literatura, la historia de la lengua española, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de posgrado. Actualmente forma parte del grupo de estudios de investigación de la sección de lenguas hispánicas y literatura ELEC, Estudio de Lengua, Literatura, Educación y Cultura. Carlos Bacasela fue director de la Maestría en Literatura, Convención en Literatura Infantil y Mira, Juvenil. Karim, Entre sus sobre publicaciones destacan los textos de un WhatsApp. literatura hispanoamericana, Ah, una sí, guía sí, de sí. literatura ecuatoriana, un texto en dialectología para los estudiantes de la carrera de lengua y de literatura de UTPL y Tengo varios 5 hasta ahora el artículos momento. de difusión. Sin más preámbulos, les Te voy dejo de una con vez Bacasela. de 5. Adelante. Adelante, Carlos. Bien, muchas gracias, estimada Leonor, por la invitación en primer lugar a la universidad y a todos quienes integran esta prestigiosa alma mater de los Estados Unidos. Con mucho beneplácito he aceptado un conversatorio con ustedes como que surge como producto de mi investigación de la tesis doctoral. Entonces, para mí es un gusto poder compartir estos temas que, aparte de ser un elemento de la historia, también está causando impacto, ha causado impacto, aunque no en su momento, pero últimamente hay algunos trabajos que se están realizando y que han surgido a raíz del caso de la muerte de Atahualpa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar con mi trabajo y en este conversatorio? Es que la literatura de alguna manera Internado, Carlos. refleja la realidad. En este caso, la, que un hecho histórico se ve reflejado en un objeto literario. Literariamente, la literatura es un espejo de la literatura, de la historia. Es lo que me cuestiono y muchas de las veces digo, literalmente, si la literatura es un espejo de la historia. Y quizás haciendo un acercamiento a la respuesta podría decir que en sentido estricto no, pero de alguna manera sí, porque ella refleja el contexto histórico y social de una época. Las obras literarias son documentos históricos que capturan momentos específicos sucedidos en el tiempo. Y este es el caso que se ha dado en el tema que hoy abordamos. Voy a tomar algunas ideas de Lothar Bayer y de George Lukács que dicen que la literatura no ha caído del cielo, como quien dice, no se produce por obra y gracia. Ella forma parte de una situación precisa, sea del dolor, de algún sentimiento, de algún acontecimiento, sea social, sea histórico, y puede ser individual o colectivo, ¿no es cierto? Eh, el arte es el producto de un esfuerzo natural y el indicio de poder captar el propio valor histórico
En otras palabras, la literatura es el resultado de una realidad elaborada, aunque también debemos tener presente que la literatura, en cuanto a imitación de la realidad, no necesita aferrarse a la realidad, sino debe, más bien, dejar al descubierto algunos elementos o sucesos de la realidad, porque la literatura no es una copia fiel de la realidad, no es una fotografía, ¿no? Pero sea cual sea este criterio, debemos tener presente que la historia y la literatura encuentran un punto en común desde el cual se pueden generar mecanismos de reflexión, de análisis, de diálogos, de preguntas, de respuestas y, concuerda en torno a un pasado, a una suma de eventos, a tejidos sociales, etcétera. Entonces, en este sentido, la historia juega un papel muy importante en la trama planteada por los autores. Sin embargo, el objetivo no es rendir un tributo al pasado, ni menos reconstruir un contexto histórico de una realidad, sino por el contrario, hacer uso del recuerdo, la memoria, el testimonio, etcétera, para figurar el dolor, el drama y las heridas abiertas de eventos o hechos históricos que devienen en fisuras, erosiones de nuestra composición popular. La historia y la literatura, en este caso, se juntan y también se yuxtaponen para generar una suerte de tensión permanente con resultados dolorosos, trágicos y en última instancia violentos, todos como síntomas de un país en constante transformación, hablando del caso de la muerte de Atahualpa. Historia y literatura, un poquito hablando acerca de unos parámetros teóricos para luego entrar ya al caso mismo que nos compete ahora del tema de Atahualpa. Literatura e historia mantienen desde la antigüedad una muy estrecha relación, hasta el punto de que sin la primera no es posible el conocimiento cabal de la segunda. Veamos un poco, vamos a aterrizar ya un poco Carlos, al perdona que campo te interrumpa, de pero nuestro tema. um, se ve la PowerPoint, eso si la puedes hacer más pequeña. Vale, perdona A la ver, interrupción. ya. Decía, a ver, vamos a ver. Bien, Ahora sí, ahora sí. a ver, se me pasó ya. Entonces decía que el arte de alguna manera representa o se ve reflejada en la realidad, ¿no es cierto? Decía que de alguna manera el arte y la literatura han estado siempre vinculados desde la edad antigua, en la edad clásica y todo eso. Y en este sentido, lo que tiene una relación compleja, decía, que se refleja en la influencia de los acontecimientos históricos en las obras literarias. La literatura también puede ser un medio para enseñar la historia. Tenemos un punto de partida. ¿Cuál es el hecho histórico que marca todo este acontecimiento? Vamos a ver, ojalá tengamos suerte para escuchar un audio que habla sobre el hecho histórico. Ustedes me confirman si es que podemos escuchar, de lo contrario pasaría. La muerte de Atahualpa. Captura el Inca Atahualpa. Estamos 6 meses de conmemoración Atahualpa. Con el temor de que Francisco Pizarro al tomar el poder, el Inca ordenó que lo asesinaran a Cusco. Pizarro estaba interesado en llegar a Cusco. Se va. Fue secreto la movilización de sus
haber mandado matar a su propia hermana. Los cuartos de oro y uno de plata. Además de que los cuartos a puntos de guerra quedan sustraídos para las luchas por los mismos dependientes. Fue acusado de ser polígamo, es decir, de llevar un modo de vida que le permite a un varón estar casado con varias mujeres. También fue acusado de idolatra, ya que muchos dioses en las historias las mujeres no se realizaron. Muy bien, espero que se haya escuchado, ¿no? Ese es el móvil para la creación de esta elegía que vamos a luego ver un poco más adelante. Pues conocemos que este hecho histórico que surgió se da a raíz de la muerte del penúltimo, diría, el líder inca, que fue Huayna Cápac, que gobernó el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo comprende lo que son los países actualmente Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y un poco norte del Perú, sur de Argentina, quizá hasta Chile. Antes de morir, se dice que Huayna Cápac dividió el Tahuantinsuyo en dos partes. Nosotros podemos observar en la presentación, en la pantalla, la parte amarilla, que sería la parte norte, y la parte de verde sería la parte sur. La parte norte estuvo destinada para que gobernara Atahualpa y la parte sur, su hermano Huáscar. Entonces, ante la muerte del máximo líder de Huayna Cápac, surge una disputa entre los dos hermanos, ¿no? Y se interpone o se eh, comienza en esta disputa sale triunfador Atahualpa. Entonces, Atahualpa llega triunfante al Perú, al Cusco, y es aclamado por todos, tiene buena acogida. Pero en ese entonces ya los españoles se enteran de la presencia de un líder, en este caso de Atahualpa, que había ganado la lucha a su hermano. En este acontecimiento lo toman desde otro punto de vista, porque a los españoles le molestaba el respaldo y la popularidad de Atahualpa. Eh, entonces, los motivos para asesinar no se hicieron de esperar. Se trama entonces la ejecución y la muerte del máximo líder de aquel entonces de Atahualpa. Vamos a ver Para el examen de sociología, como de sociología, sí. Igual. Si vamos a... la ejecución de Atahualpa, una muerte que puso fin al imperio inca y marcó un antes y un después en la historia de América del Sur. Y veremos cómo este acontecimiento histórico se ve reflejado en la literatura. El 26 de julio de 1533, el líder soberano del imperio inca recibía ya el veredicto del juicio al que lo acababan de someter. Los conquistadores españoles que lo habían capturado lo acusarían de, como decía en el audio, en el video, de idólatra, de rebelión, de haber asesinado a su hermano, entre otros. La sentencia fue culpable.
el castigo, la pena de muerte. Así terminaba el cautiverio de 6 meses del último emperador de los Incas, con una muerte anunciada y a manos de un forastero que le había prometido libertad. Aquel forastero era Francisco Pizarro y su mayor ambición no era la cultura, no era conocerlos, era hacer fortuna y pasar a la historia así con letras mayúsculas. Los acontecimientos surgidos a raíz de la conquista y colonización causaron grandes revuelos en su momento e incluso en la actualidad sigue despertando curiosidad en el ámbito ideológico, político, cultural, etcétera, literario. En Ecuador, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como diría Perú, Bolivia, hay un cierto vacío, un descuido, una despreocupación del tratamiento de este hecho histórico y también de la literatura. En Perú, en Bolivia, se ha emprendido un proceso de investigación para conocer más a estos líderes que en algún momento hicieron historia, hicieron presencia en todo un imperio. Entonces, ese vacío en cuanto al tratamiento del hecho histórico en la literatura que tiene raíces en las lenguas aborígenes, así por ejemplo asoma en lengua aborigen el Atahualpa Huañu, que traducido al castellano sería elegía a la muerte de Atahualpa, que sería una forma más elegante de decir que simplemente manifestar como la muerte de Atahualpa. La posibilidad de abordar un hecho histórico, sea personajes o acontecimientos, existen varias posibilidades. Así, por ejemplo, se puede rescatar la figura de muchos de los acompañantes del propio Atahualpa, por ejemplo, de Rumiñahui, de Calicuchima, que fueron una especie de mano derecha del máximo líder. Entonces, la falta de preocupación por estos temas viene desde la época de la conquista y al pasar por la etapa de la colonización y de la época republicana, ha llegado hasta nuestros días, quizá con un nuevo ropaje, ese olvido. Por ahora se opta por una nueva estrategia de destrucción, quizá la más útil y efectiva, el olvido y la indiferencia, lo que dicen muchos escritores también. Entonces, este hecho histórico resalta el fin de la existencia del máximo líder inca, que supuso un gran impacto en la psicología de todo un colectivo, de quienes presenciaron, de quienes tuvieron un testimonio a oídas, pero más allá de esta situación de testigos oculares, el hecho tuvo que incidir tarde o temprano en la creación o en la conciencia creadora de alguien que debería recoger o recopilar ese acontecimiento. Entonces, a raíz de este suceso histórico, aparece en Quichua la elegía a la muerte de Atahualpa, Atahualpa Huañu, que en primera instancia fue traducida por Luis Cordero y luego por su recopilador Juan Montalvo. Estas dos traducciones se mantienen como oficiales hasta la actualidad. Posterior a ello, no ha habido intentos serios de una traducción. Si se quiere ver, esa traducción obedece al punto de vista de los conquistadores, pero no hay una traducción o un criterio desde el punto de vista de los conquistados. Aquí tengo un cuadro que es un poco ilustrativo, no sé si se logra ver, espero que sí. Eh, Partimos de algunos conceptos de Jean Bancina, que dice que la oralidad
sirve para mantener la información y transmitir de generación en generación, ¿no es cierto? Y de alguna manera ese hecho oral o la oralidad incide en la memoria colectiva, que es la fuente de todo conocimiento. Aquí un poco ilustro el hecho del aparecimiento de la elegía a la muerte de Atahualpa. Hay un hecho histórico, según el cuadro, hay un hecho histórico que está debajo de la creación de la elegía. Curiosamente, este hecho histórico debió ser novedad o debió haber sido conocido en distintos puntos geográficos de aquel imperio. Y curiosamente digo porque aparecen composiciones literarias en diversos países con temas similares o con temas que hacen referencia al mismo hecho histórico, pero que asoman en puntos geográficos diferentes y en puntos temporales diferentes. De cada uno de ellos existen traducciones, hay versiones que se manejan de cada una de estas creaciones. Entonces, eso es lo que llama la atención. Ahora, ¿cuál sería el proceso de identificación de la literatura con el hecho histórico? ¿Cómo se ve ella reflejada en la literatura? Quizás los pasos simplificados sea, en primer lugar, la identificación de un hecho histórico, ¿no es cierto?, para descubrir lo que se dice y luego en su contexto interpretar el objeto literario. Debido a las características de transmisión, pues habrá surgido algún cambio, alguna omisión de algún hecho, Bueno, bueno, está ahí nomás. pero Nuestro deber sabemos avanzado. todos en literatura que no se puede reflejar todo en forma detallada lo que dice la realidad. Bien decía que el hecho histórico ocurrido en Cajamarca en 1533 es el antecedente para la aparición de las elegías y en distintos géneros también. Miren lo curioso. En Perú, por ejemplo, asoma, y es casi son contemporáneos en la aparición, sino en épocas diferentes, en lugares diferentes, pero la misma temática. La temática es transversal a la creación de todo eso, lo cual da a entender y a suponer que fue algo, que fue un hecho real, que se ha registrado en la historia. Y muchas de las veces cuando nosotros leemos la historia, pensamos que son inventos, creemos que son suposiciones, pero la realidad está documentada en la literatura. En el Perú asoma una obra denominada Apu Inca Atahualpaman, que traducida al castellano sería algo como al gran Inca Atahualpa, algo así. En Bolivia hay una pieza teatral que asimismo aparece en idioma ancestral, que es Atahualpa Puchucacuimanpa Huancan, que más o menos sería la muerte de Inca o del máximo Inca Tahualpa. Bueno, hay algunas traducciones también, hay una obra teatral que aparece de Ciro Bayo en 1800, entre 1859 y 1939, en que vivió Ciro Bayo, una pieza denominada El Rescate de Atahualpa. Y en Ecuador, el Atahualpahuaño, que se atribuye, que fue escrito al cacique Jacinto Collahuasi, y que asoma como por primera vez en el libro de Juan León Mera, denominada Ojeada Histórico-Crítica sobre la poesía ecuatoriana. Y decíamos que existen dos versiones traducidas por Luis Cordero primero y luego por Juan León Mera, que veremos un poquito más adelante.
También es necesario un poco hacer alusión al tema de la transtextualidad para explicar un poco lo que se debe entender, cómo llega un hecho histórico al ámbito de la literatura. Eh, ¿qué de la transtextualidad frente al caso de la muerte de Atahualpa? ¿Cómo involucramos ese enfoque en este hecho histórico? Las distintas maneras de relación entre un hecho histórico y el literario se ha de comprender mediante el enfoque de la transtextualidad, ¿no es cierto? Y sus distintas categorías. Bueno, ya sabemos que fue desarrollada por Gerard Kenneth y Julia Kristeva. Cabe resaltar también que la transtextualidad se presenta mediante varias categorías, entre ellas la hipotextualidad, la metatextualidad, la intertextualidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que permiten abordar el estudio de un texto literario con la finalidad de identificar sus relaciones. El propósito de un análisis exhaustivo de la elegía conlleva a un análisis desde distintas ópticas, diferentes y complementarias. En consecuencia, si estos dos elementos, literatura e historia, se consideran inseparables, también se puede hablar de un creador o escritor, un hecho literario y los lectores o destinatarios, ¿no es cierto? En consecuencia, si estos elementos se encuentran imbricados, subyace una gran responsabilidad también del escritor, que según Jean-Paul Sartre, resalta la función del escritor que consiste en obrar responsabilidad, de modo que nadie diga desconocer algo o un hecho histórico, ¿no es cierto? O en otras palabras, un texto literario, un hecho literario es producto de la creación del hombre, que es parte también de una sociedad y de una época. He ahí la relación entre historia y literatura. Bajo este enfoque, bajo este contexto, es imposible desconocer el contexto de su creación, las circunstancias sociales, políticas, históricos, ideológicas, culturales que dieron origen y significado. De ahí que Robert Scarpi dice que ni los historiadores de la literatura ni los críticos literarios pueden ya permitirse ignorar esa relación. Por ello, se ha hecho necesario esbozar un poco un ligero panorama del contexto histórico donde nace la elegía a la muerte de Atahualpa. ¿Por qué abordar con prioridad el tema de la transtextualidad? Es sencillamente porque es el punto de partida para todo estudio que considera las circunstancias históricas y sociales, aunque este concepto está relacionado para la narrativa, pero no podemos negar esa posibilidad de adecuar para el ámbito de la poesía, pues porque nos ofrece la posibilidad de abordar el hecho literario y buscar la manera en que se relaciona un texto con otro texto. O pueden advertirse también las condiciones que permitieron el aparecimiento de ese objeto literario. En este contexto del enfoque de la transtextualidad he tomado solamente la categoría del hipotexto, porque en primera instancia y según nuestras exigencias es necesario que nos enfrentemos a la categoría del hipotexto, entendido como un pretexto o como aquellas circunstancias que han conllevado a la creación del objeto literario, aunque en términos de Genet debe entenderse a la obra que ha sido inspirada en otra. En este caso, ¿en qué se inspira la elegía? En el hecho histórico, ¿cierto? Que sería porque es ahí donde surge o se inspira el poeta individual o colectivo, en este caso de la elegía. La categoría debe ser descrita o debe graficarse como una relación binaria. En nuestro caso, la elegía es un hecho B
que surge o se deriva de un hecho A, que sería el acontecimiento histórico, que fue real, ocurrido en Cajamarca, ¿no es cierto? El hecho histórico como hipotexto de la elegía, dentro del contexto semántico sugerido por Gennett, se vuelve imperiosa la necesidad de identificar como hecho A el acontecimiento histórico y como hecho B la elegía a la muerte de Atahualpa, donde hunde sus raíces es en ese hecho original por la presencia de la empresa descubridora que hizo o que causó revuelo en tierras americanas. Bien, el hecho B, podríamos ir en forma secuencial. En el hecho A, sabemos que hay un hecho histórico, la muerte y la ejecución en Cajamarca del último líder inca, ¿no es cierto? Que con la muerte de esa civilización también se pone fin a ese florecimiento a que había llegado el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué es lo que se dio también en ese contexto para dictar la sentencia contra el máximo líder inca? ¿Y cuál fue el ofrecimiento del máximo líder inca para que se dejara libre? El líder inca, como se puede observar en la presentación, ofrece entregar un enorme botín de oro. Así levantó el brazo para señalar hasta dónde llenaría esa pieza de oro, una de oro y dos de plata. Esta inaudita promesa del Inca le sirvió solamente para ganar tiempo. Durante los meses siguientes, con el pretexto de reunir el inmenso rescate prometido, Atahualpa mantuvo un contacto con sus seguidores. Su principal objetivo era impedir que Huáscar contactara a su hermano con Pizarro, ya que temía que hiciera valer su legitimidad, se ganara el favor de los gobernadores españoles, y para ello la solución más efectiva era eliminar definitivamente a Atahualpa. Mientras tanto, la situación de Atahualpa en Cajamarca se complicaba. Hernando Pizarro consiguió capturar mediante engaños a uno de los mayores colaboradores de Atahualpa, a Calicuchima, que era uno de los soldados de Atahualpa, que estuvo en la pelea contra su hermano. Esto hizo que el trato que Pizarro hizo con Atahualpa cambiara en forma violenta. Justo el día en que llegó el grueso del oro al Cusco, Pizarro no tenía otra intención que terminar y dar por cumplir su palabra, juzgar a Atahualpa y condenar a muerte. El hecho B, que es la literatura misma ya en sí, cómo este hecho A se transluce en la literatura, en el hecho B. Atahualpa en las tres elegías, como habíamos visto en la gráfica anterior. Es un caso de hipertextualidad. En la dimensión hipertextual, como consecuencia del hipotexto, aparecen en el panorama de los países andinos, y habíamos dicho las tres elegías. Dentro de este género encontramos tres grandes composiciones: en quechua, en Perú y en Bolivia, y una en quichua en el Ecuador. Todas ellas con autores anónimos, con traducciones de estudiosos de la lengua en cada uno de los países.
ahora que hemos visto todo el acontecimiento histórico, conviene hacer un acercamiento y ver cómo este hecho histórico se ve reflejado en el objeto literario. Ustedes tienen conocimiento, está en la web, incluso la elegía La muerte de Atahualpa. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo se ve reflejado ese dolor que sintió la sociedad de aquel entonces, la sociedad aborigen, al presenciar cómo su máximo líder inca vio finalizar la vida, vio apagar su vida? Si es que hiciésemos un análisis así somero, un análisis ligero, podríamos ver cómo se encuentra plasmado ese dolor que sintieron al observar que su líder ya estaba preso y le dieron muerte. Dice, cuando lo vieron matar a Atahualpa, hasta la naturaleza se condolía. Las aves lloraban ya en soledad, presagiaban la muerte de Atahualpa. Dice, si podemos ver esto en las 4 o 5 primeras, en los 5 primeros versos de la primera estrofa. Dice, lamentando tristemente le acompaña en su pesar. Entonces, como la historia narra que por la ambición al oro, los españoles venían como nube para recoger el oro. Y una vez que tuvieron el oro no tuvieron compasión y le dieron muerte al padre Inca. En la segunda estrofa dice esto con mayor precisión, el hecho histórico. Como niebla vi los blancos en muchedumbre llegar, oro y oro queriendo se aumentaban más y más. Al venerado padre Inca, con una actitud falaz, cogiéronle y ya rendido le dieron muerte fatal. Entonces, aquí viene también una comparación, un paralelismo en la otra estrofa, que el español no tuvo compasión con el máximo líder inca. Dicen que tuvo un corazón cruel, como un león, de manos voraz, que al indefenso cordero, miren esa comparación, esa posición, león cruel e indefenso cordero. Acabasteis sin piedad. Entonces, dice, reventaba el trueno entonces, granizo caía asaz, y el sol entrando en ocaso, reinaba la oscuridad. Y de ahí surge también esa famosa frase que dice, y anocheció en la mitad del día. Bueno, y entonces en la siguiente estrofa, al mirar cómo su máximo líder llegó a su fin, no quisieron morir en manos de los españoles. Y dice que muchos de los sacerdotes y muchos que lo acompañaban prefirieron sepultarse vivos junto a su líder inca. Y eso lo que recoge en la cuarta estrofa. Al mirar los sacerdotes tan espantosa maldad, con los hombres que aún vivían se enterraron de pesar. Y así llegamos casi al final de la elegía que surge como un producto de un hecho histórico, ¿no es cierto? Y se demuestra la relación entre el hecho histórico y la literatura. Y entonces viene en estas dos últimas estrofas una especie de lamentación de cómo ahora ver el futuro incierto de un pueblo sin el mando del máximo líder, y expresan la máxima o el máximo sentimiento de dolor y de ausencia del máximo líder inca. Dice, ¿y por qué no he de sentir
¿Y por qué no he de llorar si solamente extranjeros en mi tierra habitan ya? Ay, venid, hermanos míos, juntémonos todos o juntemos nuestro pesar y en este llano de sangre lloremos nuestra orfandad. Y vos, Inca, Padre mío, que en el alto mundo habitáis, estas lágrimas de duelo no olvidéis jamás. Recordemos que los incas eran considerados como los descendientes del sol y el sol era considerado como uno de los dioses. Entonces, para ellos, quienes dirigían el imperio eran una especie de dioses o si no, de semidioses. Por eso ya lo ubican a Atahualpa en otra dimensión. Él está allá arriba. Por eso la solidaridad, que lloremos juntos en este llano de sangre y pidamos a nuestro Padre que desde lo alto mora, que no se olvide de nosotros, que no nos desampare. Y termina con una frase desgarradora. Ay, no muero recordando tan funesta adversidad, que ni morir se puede por el dolor inmenso que se desató ante este acontecimiento, y vivo cuando desgarra mi corazón el pesar. Bien, decía que este acontecimiento causó revuelo, causó mucho impacto en lo posterior, y en la actualidad también sigue despertando curiosidad y vemos así cómo se trasluce al campo del arte ese hecho histórico, y no solamente ya a la literatura, sino también a la música, a la plástica, a las artes escénicas. Y bueno, no sé, yo creo que eh, yo voy a pasar también estas presentaciones, no sé si o igual puede quedar grabada, podemos buscar en la web, en el campo de la música, hay creo que exclusivamente es Víctor Heredia, que, que lleva este tema al campo de la música. Y comienza textualmente, dice la música, Pizarro mató a Atahualpa, sin ver que mataba el sol, sin ver que mataba al sol, al Dios. Mi mundo se ha derrumbado, igual que mi corazón. La sangre que se derrama es sangre de mi Señor. El cosmos se va con ella. Ha muerto un hijo del sol. ¿Qué abismo abrirá sus fauces para tragar mi dolor? Pizarro mató a Atahualpa y el Cusco entero murió. Y con esto quiero terminar también, bueno, esto ya es lo último. Había dicho que con la muerte del último líder inca se apaga el sol del mundo andino, del imperio del Tahuantinsuyo, pero se encendió una luz en el arte que creo que de alguna manera va a permanecer. Por lo menos tenemos tela que cortar en este tema de la relación de la historia y la literatura, específicamente el caso de la muerte de Atahualpa. Bien, este ha sido un poco querer hacer conocer una parte de cómo se abordaría este tema desde la literatura, un hecho histórico. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes este tema que para mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido verdaderamente un gusto poder compartir contigo y es siempre muy interesante hablar pues de cómo se representa la muerte y el sacrificio de Atahualpa pues en la cultura andina y en los tres países andinos pues que más sintieron pues esta muerte. Así que vamos a abrir la discusión, pues vamos a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ¿vale? Vamos a abrir pues el foro para la discusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Primero, un Vale. saludo cordial desde acá, desde Guayaquil. Estoy muy emocionado por la invitación que me hacen. A última hora, a veces uno puede degustar estas cosas, ¿no? Ángel Novillo, alumno de séptimo nivel de la UTPL, por ahí está conectado mi querido doctor Bacasela. Felicitaciones por esa excelente ponencia. Por ahí lo veo al doctor también Ángel Martínez, a nuestro director también de la carrera. Pues, la verdad que es un gusto. Y el doctor Zarango que me pasó esta novedad, ¿no? La verdad que es muy interesante. Yo quería más bien hacer una pregunta rápida. Ahí también está la máster María Rosario Requena. Un gusto. A todos un abrazo. Doctor Bacasela, ya tuvimos con usted la oportunidad de conversar estos temas un poquito en Literatura Ecuatoriana 1. En todo caso, nosotros como profesores de lengua y literatura a veces nos vemos abocados a este problema de querer incentivar a la juventud que no necesariamente es muy lectora, ¿verdad? Sobre estos temas históricos. Pero probablemente nosotros, a diferencia de los otros ilustres maestros y maestras de las diferentes asignaturas, podemos hacer inclusive un poquito de conciencia por los temas filosóficos, transversales que puede presentarse en el tema literario. ¿Cuál sería usted su recomendación para de alguna manera contribuir transversalmente con el maestro, con la maestra de sociales en el tema histórico? Porque sin duda una obra literaria despierta emociones más fuertes que de alguna manera pueden desarrollar una pertenencia más amplia, sobre todo al tema de la identidad cultural, como estos tópicos que usted nos trajo. ¿Cuál sería la recomendación práctica en el aula de clase, estimado doctor? Bien, sobre todo decía que la literatura también puede servir como una estrategia para enseñar la historia, o a veces también la historia nos puede servir de base o de fundamento para acercarnos a la literatura. De ahí que el docente debe ser un profundo conocedor también de la realidad de la historia, un lector asiduo, no solamente de las obras literarias, sino conocer, ahora que me he acercado y gracias, saludo también al profesor Martínez, que me ayudó muchísimo en acercar la realidad histórica a un hecho literario. Digo, ser un profundo conocedor, sobre todo de nuestra historia, ver el contexto. En primer lugar, una de las estrategias para motivar o el gusto por la literatura a nuestros jóvenes que de alguna manera se están alejando hasta por el gusto de la literatura. Ya no se sabe qué mismo es lo que desean, cuáles son los pasatiempos o los gustos de nuestros jóvenes contemporáneos. Entonces, un poco conocer la historia y a partir de la historia eh, argumentar como una especie de un cuento, qué sé yo, de sembrar esa curiosidad y decir, bueno, si te parece interesante esto que se da en la realidad, pues esto está también en la literatura y recomendar algo relacionado con ese hecho histórico, leer literatura. Y de esa manera podríamos también, digo, es que hay muchas formas también del acercamiento a la literatura y de enseñar nosotros como docentes a nuestros estudiantes. Muy personalmente yo haría de esa manera, pero como ustedes saben, estimado Ángel, también muchas gracias por asistir a todos. Conoce como docente, hay muchísimas estrategias, hasta lúdicas, que muchas de las veces insospechadamente uno puede encontrar un mecanismo para despertar el interés por la literatura. Eso, Bien. estimado. Hablando de personas y de jóvenes que se interesan a la literatura y que tienen mucho talento para el análisis literario, voy a leer la pregunta de Teresa Bryan, nuestra estudiante, ¿vale? Que pregunta en su opinión, ¿cree que el poema está hablando directamente del Atahualpa Huáñuy, cree que el poema tiene un mensaje más universal sobre el sufrimiento y la muerte y por qué? Bien, yo creo que el tema de la muerte, de la que se habla en Elegía la muerte de Atahualpa, no es solamente un hecho aislado. Yo diría es un tema de impacto universal, porque cuánta muerte, por ejemplo, en la actualidad vemos en las calles, en los enfrentamientos de los países, eh, ese dolor que sintió en aquel entonces la sociedad aborigen se traslada a la literatura y por lo tanto digo, es un sentimiento universal porque el dolor, el ver que una persona que rige las riendas de un país,
de pronto, siendo considerado como el padre de una nación que ya no está, sentir una desprotección, una desolación. Por lo tanto, ese dolor sentido en la elegía a la muerte de Atahualpa es universal. Yo diría que es universal. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tendré, porque tengo varias preguntas y dudas. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Vale. Hasta que las personas se decidan, pues yo voy a hacerte una pregunta, tal vez un poco ingenua, ¿vale? Pero tú explicaste muy bien, pues, la importancia de la historia en la literatura y cómo la literatura, pues, plasma la historia. Pero también, pues, al menos en el Atahualpa Huanyu, que fue, pues, antes de esta charla, pues, nuestros estudiantes y yo, pues, estuvimos hablando al respecto y hablábamos también de la naturaleza como testigo del hecho histórico, ¿vale? Y el corpulento Huavo, etcétera, etcétera, ¿vale? En las tres elegías que tú mencionaste, ¿vale? En los tres textos, tú hablaste de textos de Bolivia, textos de Perú y textos de Ecuador. ¿La naturaleza juega algún papel importante? ¿Hay algún juego entre la naturaleza y la historia? Y después de mi pregunta iremos pues a la de Cristian y a la de Ángel Martínez. Perfecto. Obviamente la naturaleza se confabula con el sentir de la sociedad de aquel entonces, porque incluso cómo pinta, cómo describe, incluso en la naturaleza. Bueno, esto ya es algo elaborado, ¿no? La naturaleza. Cuando se escucha el llorar de las aves, digamos así, en forma un poco gruesa, sé que las aves no lloran, trinan las aves, pero el hecho de la muerte de Atahualpa ha causado tal impacto que incluso la naturaleza muere junto a él. Ese sentimiento que surge en el corazón de la sociedad de aquel entonces contagia la naturaleza y por eso hasta el sol desaparece. Y claro, obviamente se pinta en la realidad que fue ya un atardecer cuando lo vieron tumbado en la plaza de Cajamarca, Atahualpa, que cayó el sol y justamente hubo un trueno. Entonces es como presagiando el futuro de una sociedad que está desamparada. En ese sentido, yo veo que el elemento de la naturaleza también juega un papel muy importante dentro de la creación literal y de la interpretación también del poema. Perfecto, vamos a Cristian Sarango y después a Ángel Martínez. Cristian, debes activar el micrófono. Y muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a los presentes, a ti, Leonor, por brindar estos espacios tan importantes que nos permiten conocer eh, los trabajos que realizan los diferentes colegas. Creo que el trabajo doctoral del doctor Bacasel es muy importante en aras de conocer un hecho histórico muy importante, en este caso la muerte de Atahualpa como tal. Sí, doctor Bacasela, yo quería consultarle algo muy importante. Eh, bueno, Haydn White en la metahistoria afirma que la ideología es un conjunto de prescripciones que permiten tomar una posición en el mundo presente de acuerdo a la praxis social y así pues actuar en un mundo en el cual constantemente está cambiando o se desearía que este sea como yo pienso para mis imaginarios. En esas consideraciones, el autor plantea cuatro referentes o cuatro elementos ideológicos y habla de que mucho depende de cómo el historiador o la persona que cuenta la historia, cuestión que usted lo abordó en su exposición, cuenta su versión de la historia. No es lo mismo que un historiador, qué sé yo, anarquista cuente la historia o un historiador, qué sé yo, liberal, tal como lo expresa White en su teoría de la metahistoria. A partir de ello, usted habló de algunos puntos de vista, mencionó que la historia ha sido contada por una parte
y que eso pues ha incidido significativamente en el entendimiento de la muerte de Atahualpa. Yo quería preguntarle a usted desde el punto de vista académico, desde su análisis realizado a lo largo de su trabajo doctoral y todas las investigaciones que entiendo usted ha realizado a lo largo de estos años, ¿cuál es su punto de vista al respecto sobre este tema, sobre la visión en conjunto que usted le da a la muerte de Atahualpa desde su experiencia, desde luego? Muy bien. Bien, en realidad un hecho histórico obviamente contado depende de quién lo hace y desde qué punto de vista lo hace también, ¿no es cierto? Y la intención con la que se cuenta una historia. La historia que se relata de, de los países, hablemos solamente de nuestro país, está matizada por el punto de vista ideológico del conquistador. Por eso decía, para que sea una verdadera historia, debe haber las dos caras de la misma moneda, de un mismo hecho real. Conocemos la historia desde una sola cara. En otras palabras, voy a utilizar una expresión medio coloquial. Nos lo han dado escribiendo la historia. ¿Quién ha escrito de la parte de acá? Nosotros solamente conocemos la parte de los conquistadores, pero no hay la historia contada desde el conquistado. Hay algunos intentos de llegar a este hecho, pero no se han dado. Ahora, bien, el, conforme pasa el tiempo, también esto va cambiando, se van generando nuevas ideas, nuevos estudios, y obviamente ya dentro del mundo académico tendremos la oportunidad, al hacer un análisis serio, al hacer un análisis profundo, de meditar sobre esas categorías, de incluir nuestro criterio, nuestro punto de vista y plasmar nuestra ideología. Entonces, en ese sentido, pienso que todo depende de quién lo dice, en qué momento lo dice y cómo lo dice. Bien, vamos a la Muchas gracias. pregunta de Ángel Martínez. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo no sé si esto lo tratamos hace ya muchos años, Carlos, pero no sé. Sí, Cabría esta posibilidad si la tórtola o la tortolilla o la tortolica en San Juan de la Cruz es el alma y aquí se ve que está presenciando, bueno, junto con el cárabo como una ornitología, ¿pudiera ser el alma de Atahualpa? Porque la tórtola o la tortolilla, creo recordar, como dice el poema, no llora, simplemente es testiga o lamenta como testigo la tristeza del otro. El otro sí llora, el otro es el cárabo, que es la noche. Esa tortolilla puede ser el alma de Atahualpa en una analogía con el alma en la mística de San Juan de la Cruz. si es que nosotros comparamos, y esto sí lo habíamos conversado, Ángel, con lo que habla San Juan de la Cruz, esta tortolilla podría ser porque de alguna manera cuando la persona entra en un proceso de meditación, en este caso, en la etapa de sufrimiento ante un hecho inevitable que ya se veía venir, por eso decía, es un caso de una muerte anunciada, se podría considerar como el alma de Atahualpa, que es un presentimiento Ujú. sentido ante lo inevitable de su asesinato. Entonces podríamos decir, ahora, dice textualmente, a ver, creo que dice, en otro árbol más allá, Ah, lamentando tristemente, le acompaña a su pesar.
Y, y esto también pueden ser comparaciones, analogías, los árboles, las familias, no simplemente tomar como un elemento literal el árbol, las aves, por eso decía que no es conveniente tomar de manera literal lo que se expresa en el mundo de la literatura, sino como comparaciones, como metáforas, como analogías. Y bien la observación, podríamos considerar como el alma de Atahualpa que llora ante la orfandad en que quedaría su pueblo al donar este mundo. Bueno, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Puedo hacer otra sin que me voten del auditorio, por favor? Si no es ofensiva y no, estoy bromeando, por supuesto. No, y qué bien que usted capte inmediatamente la broma, ¿no? A Vale. ver, se nos cuestiona, mucho se nos cuestiona, y un saludo cordial al magíster Mateo, que ya lo veo allá, y por ahí está la doctora María Mercedes Swing. Saludo cordial a todos. Lo que pasa es que mucho se nos cuestiona a veces en el tema literario, de que, bueno, pues como somos muy utópicos tal vez, aunque obviamente pues es una construcción social, la literatura, y es una expresión de los pueblos, ¿no? Pero ya que se están tocando estos temas también, de alguna manera en el aula de clase, nos guste o no, va a llegar el cuestionamiento político. Y de una u otra forma vamos a estar inmersos en eso. Estoy tratando de interpretar la pregunta muy interesante que formuló el doctor Sarango en el sentido de la construcción que se le va brindando al acto mismo de la presentación de la obra literaria. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Acá con el doctor, con el magíster Guayasamín hemos analizado mucho el tema de las culturas, de las lenguas, de cómo están muriendo, de cómo de alguna manera se sigue postergando, pues a pesar de que existe ya legislación sobre estos temas de interculturalidad, la convivencia correcta de todas las manifestaciones culturales de los pueblos aborígenes, de los pueblos nuestros, ¿no? Pero tampoco podemos ser demasiado irnos por la tangente en el sentido político. La pregunta en cuestión entonces con esos antecedentes sería, estimado doctor, ¿no es esto una buena oportunidad cuando analizamos este tipo de textos para poder empezar a curar heridas? Para en primera instancia entender desde el punto de vista del conquistado, como usted dice, lo que se vivió, sin peyorizar y sin satanizar un proceso que evidentemente ha sucedido. Estamos viviendo la realidad de la conquista española, estamos viviendo, al igual que diferentes imperios a lo largo de la historia han manifestado y han puesto su impronta, ¿no?, en el desarrollo de la sociedad. Pero no es un buen momento tal vez que la literatura vaya dando ese enfoque en el aula de clase para sanar estas heridas, hacer un verdadero acercamiento para entender las dos posiciones, ¿no? Sin peyorizar, como decía, sin satanizar la una de la otra y entender que ya vivimos una realidad en la cual estamos inmersos y que no se puede cambiar. Estamos juntos con los pueblos originarios y de alguna manera debemos cada uno tratar de hacer ese acercamiento para que se dé realmente la interculturalidad. Y yo creo que de pronto, usted me corrige porque es el experto, esta podría ser la oportunidad analizando estos tipos de textos. Su opinión, mi querido doctor. Sí, obviamente usted mismo se ha dado la respuesta al manifestar que al recordar todos estos hechos históricos, solamente es como punto de partida, pero es el momento, al momento de analizar, al momento de hacer una interpretación, como dice usted bien, sanar las heridas, porque no podemos quedarnos en la historia, no podemos mirar atrás cuando el mundo es tan vertiginoso y nos exige volar a mil. Entonces, es la oportunidad para ver lo positivo, lo negativo, dejemos atrás, más bien es para conocer la realidad, para conocernos nosotros de dónde se procede, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. No es momento de buscar o de actualizar ese momento doloroso que vivió la sociedad de aquel entonces. Más bien es para hermanarnos, para buscar maneras de una convivencia mejor, porque bien lo dice, ahora, gracias a la conquista, también podemos nosotros resaltar muchas cosas. La presencia del alfabeto, de la escritura, del idioma, de los avances tecnológicos con los que contamos en la actualidad, esa presencia
simultánea de la sociedad en una sola época, en una sola sociedad. Estamos viviendo la época de la interculturalidad, ya no solamente en nuestro sector, porque muchas de las veces cuando hablamos de interculturalidad, alguien decía, pensamos siempre en lo folclórico, en un espacio reducido. Ahora, lo multiétnico, o pluricultural ya es a nivel global. Ya no vivimos solamente ecuatorianos, no vivimos solamente, perdón, no solamente vivimos entre indígenas, mestizos, negros, mulatos, vivimos ecuatorianos, eh, estadounidenses, europeos, chilenos, eso es multiculturalidad también, ¿no es cierto? Y entonces para entender todo eso es conveniente también resaltar resaltar lo positivo y lo negativo e ir sanando heridas, porque en realidad es interesante también partir de un punto histórico, pero también conviene ir sanando esas heridas que nos ha causado tanto esta historia. Gracias, doctor. Bien, yo creo que tenemos espacio para una o dos preguntas más. Entonces, ¿alguna pregunta más si no hay una pregunta de una de mis estudiantes? ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a la pregunta de mi estudiante que te pregunta cómo se refleja el duelo colectivo, ¿vale? En la literatura andina en general, no solo en los poemas que has tratado hoy, sino en la literatura andina en general. El duelo colectivo. Bueno, ese duelo colectivo hasta cierto punto se mantiene en las distintas expresiones del arte, ¿no es cierto? Y como el arte tiene ese lado desde cómo se puede reflejar una realidad, entonces quizá a través de la poesía, a través de la literatura, a través de la pintura, a través con expresiones que hacen alusión a la fuerza, a la integración, a la solidaridad con que se debe eh, convivir en una sociedad. El duelo ya no se queda solamente en lamentaciones, sino en la unión para salir adelante de ese retraso, de esa postergación en la que se sometieron luego de la muerte de Atahualpa, porque en realidad cuando con la muerte de Atahualpa se creyó que todo se había sepultado, como dice la canción de Víctor Heredia. Sería sepultarse con un autoduelo, si se quiere, o sepultarse sin ningún cuestionamiento. Pero luego, últimamente, en la época contemporánea, hay un resurgimiento, hay un repararse de ese duelo que se ha vivido. ¿A través de qué forma, de qué manera se expresa ese duelo? Manifestando la unión, la fuerza de las clases sociales, de los diferentes grupos étnicos. Y por eso es que ahora, por ejemplo, en Ecuador al menos, de lo que más cerca tenemos y conocemos, hay un resurgimiento y hay una revalorización de las lenguas, de la cultura, de las expresiones qué sé yo, de las celebraciones festivas y todo eso. Es parte de un duelo del recordar que fuimos esto y no nos hemos dejado llevar porque alguien nos cortó de raíz nuestro sueño. Quizá por ahí podría dar mi respuesta a esta pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues ya cerramos. ¿Alguna pregunta más? Bien, yo creo que ya no hay más preguntas. A mí no me queda nada más que agradecerte, Carlos. Fue muy interesante tenerte aquí en Carlson Newman con nosotros y hablar pues de tu investigación. Es siempre un gusto saber de ti, es siempre un gusto verte y sobre todo es un gusto escucharte y escuchar tus investigaciones y tus tesis. Gracias de verdad por este privilegio que nos has dado. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer a ti, Leonor, a todos quienes hacen esta institución de carácter superior allá y también a todos quienes me han acompañado. Veo
a muchos compañeros, a Galo Guerrero, bueno, a muchísimos. No voy a nombrar, pero el gusto es bastante enorme el poder haber compartido con ustedes un poco de mi trabajo investigativo. Muchísimas gracias Así y que a hasta pronto. nombre de Carson Newman, a nombre de Sigma del Tapí, a nombre del departamento de José y a nombre mío, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Y a nombre de mis estudiantes también, Teresa, Ryan, Brian y todos. Gracias y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente.